más antiguo de la Biblia es el de Job. Se escribió antes que los primeros 5 libros del Pentateuco, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Aunque la tradición rabínica lo atribuye a Moisés o a alguno de los patriarcas. A Moisés se le atribuye sin discusión los primeros 5 libros, a los cuales se le llama el Pentateuco, que significa 5 rollos. Moisés vivió entre los años 1500 o 1400 antes de Cristo. En la época de Moisés, las personas no tenían la posibilidad de conocer la Escritura, así que inicialmente se transmitió oralmente. Los egipcios perfeccionaron la escritura arcaica de los sumerios y desarrollaron los jeroglíficos. De estos aprendió Moisés a escribir, como lo dice el libro de los Hechos capítulo 7, verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. A la edad de 80 años, Moisés recibió la primera escritura sagrada, impresas en 2 tablas de piedra, escritas por los mismos dedos de Dios. A estas tablas se le llamó las tablas del testimonio. Era la primera escritura que tenía el pueblo de Israel. En ella estaban impresas los 10 mandamientos de Moisés. Durante este tiempo se escribieron los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros se le atribuyen a Moisés. Así como lo mencionamos al principio, también la autoría del libro de Job, el Salmo 90 y el Salmo 91. En los años 1400 a 1385 a.C., se escribió el primer libro considerado histórico, llamado Josué. Aunque el libro no dice que Josué fue su autor, se le atribuye gran parte de él. Aunque la última parte del libro fue escrita después de la muerte de Josué. Después vendrían diferentes autores que contribuirán a los pergaminos sagrados que se añadirían a la escritura del pueblo hebreo. Estas sagradas escrituras no eran de dominio general. Los escribas hacían copias solo para los reyes de Israel y para los sacerdotes, para los rabinos de aquel entonces, quienes enseñaban esta ley al pueblo en general. Pasados 800 años de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel viviría una de las escenas más duras de su historia, la deportación a Babilonia. Si nos ubicamos en el tiempo, nos encontramos en el tiempo del profeta Jeremías, en el año 586 a.C. El templo de Salomón fue arrasado hasta los cimientos. Los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia. La mayoría de los pergaminos sagrados sucumbieron al fuego abrasador de los invasores. Muchos de los salmos que hoy leemos fueron escritos por israelitas cautivos en Babilonia. También el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Durante 70 años, Israel permaneció en cautiverio. No se le permitió tener su templo. La ley de Dios muchos la olvidaron. Pero aquí entra en escena uno de los grandes personajes de la historia bíblica, quien instauraría la ley de Dios y se convertiría en el gran maestro de los escribas y guía del pueblo en su retorno a los senderos de las sagradas escrituras. Y estamos hablando de Esdras, el sacerdote y escriba. Esdras es considerado por la tradición judía como el segundo Moisés. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, así Esdras lo sacaría de Babilonia para que el pueblo de Israel que había olvidado la ley de Dios, Esdras los encaminaría por el sendero a la ley que habían recibido de Moisés. Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés.
En ese tiempo, ser un escriba era ser alguien altamente entrenado en la palabra de Dios. Era un abogado de la palabra. El propósito del escriba era conservar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y administrar la palabra de Dios en el sentido de interpretarla y aplicarla. La misión de Esdras sería que la ley de Dios no se olvidara, y en su tiempo se reconocerían a los escribas como un grupo sagrado, celoso y meticuloso de las transcripciones de la ley de Dios. Ellos contaban las palabras y las letras. Si había el más mínimo error en una transcripción, todo aquel rollo era desechado y no apropiado para la sinagoga. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. Se dice que escribas religiosos limpiaban con gran meticulosidad su pluma antes de escribir la palabra Elohim o Adonai. Dios siguió hablando a través de los profetas, quienes copiaban ellos en pergaminos, o tenían escribanos a quienes ellos dictaban las palabras que recibían de lo alto. Así llegamos hasta el último profeta del Antiguo Testamento, quien fue Malaquías. Estamos en el año 450 a.C. y aquí comienza un tiempo quienes los estudiosos de la Biblia llaman el silencio de Dios, donde Dios no levantaría profeta durante casi 500 años, cumpliéndose las palabras del profeta Amós, que dijo que Dios enviaría hambre a la tierra y no de pan, sed a la tierra y no de agua, sino de oír la palabra. Amós 8:11. En estos tiempos, donde no había profeta de Dios, sucederían unos acontecimientos que darían lugar a la primera recopilación de las Sagradas Escrituras. Para el siglo III a.C., se empieza la formación de la Biblioteca de Alejandría, erigida como uno de los centros más prestigiosos de la divulgación del conocimiento. La idea de su creación puede haber sido una propuesta de Demetrio de Falero, un estadista ateniense exiliado, al sátrapa de Egipto y fundador de la dinastía tolemaica, Ptolomeo I Soter, quien, al igual que su predecesor, Alejandro Magno, intentaba promover la difusión de la cultura helénica. Así se recopilaron pergaminos de todo el mundo y de todas las culturas, y que llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes. Esta obra concluyó con el rey Ptolomeo II, quien por consejo de sus sabios se le informó que determinado pueblo poseía valiosos y misteriosos libros sagrados, que también quiso incorporar en su colección. Incapaz de comprenderlos por la dificultad de la lengua y por estar escritos en caracteres arcanos, Ptolomeo II invitó al pueblo de Israel a que sus libros fueran añadidos a la Biblioteca de Alejandría, pero traducidos en la lengua predominante de ese tiempo, que era el griego. Así que el pueblo de Israel, a través de su sumo sacerdote de Jerusalén, designó a 6 escribas eruditos por cada tribu del pueblo de Israel. Si sumamos los 6 escribas por las 12 tribus, nos da un total de 72 escribas, que traducirían las Sagradas Escrituras del pueblo de Israel del idioma hebreo al griego. Así nacería la primera Biblia, conocida como la Septuaginta. Este hecho ayudaría a cultivar la fe hebrea a las comunidades israelitas de la diáspora, ya que la mayoría de ellos hablaba la lengua predominante, que era el griego. Además de ser una orden del rey Ptolomeo II, no fue un trabajo fácil traducir las Sagradas Escrituras del hebreo al griego. Algunos historiadores afirman que tuvieron que pasar alrededor de 200 años para que se concluyera esta labor. Una labor que se desarrolló en diferentes etapas. Primero se cree que se tradujo
la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, y posteriormente se fueron traduciendo los otros libros. Esta tarea se concluyó en el reinado de Ptolomeo VII. Otros afirman que se realizó de una forma milagrosa, lo cual se considera una leyenda, pues dicen que el rey los mandó a una isla llamado la isla de Faros, que está al frente de la ciudad de Alejandría, y les preparó 72 celdas. Y se cuenta que durante 72 días se tradujo todo el Antiguo Testamento, y cuando se terminó esta labor y se compararon las 72 copias, se vieron con la sorpresa de que eran completamente idénticas. Hay algo muy importante en esta traducción, que es la Septuaginta. Es la traducción que se usaba en los tiempos de Cristo y en la formación de la iglesia primitiva. De ella se sirvieron los apóstoles para estudiar las Sagradas Escrituras, ya que el idioma griego era el predominante. Podemos decir que la Septuaginta es la primera traducción del hebreo original al griego predominante en ese entonces. Esto aconteció en el lapso de esos 500 años que se denomina el silencio de Dios, donde Dios no levantó profeta. Se hizo la recopilación de las Sagradas Escrituras, de la primera Biblia que se tradujo de ese idioma hebreo, de ese idioma arameo al griego original. Ese silencio se rompe cuando Dios le habla a Zacarías y le da la promesa de que levantaría un profeta, en palabras de Cristo, el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Y empezaría a escribirse otra historia maravillosa que conocemos como el Nuevo Testamento. Un tiempo de gracia. Pero esto lo veremos en otro video, la formación del Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos a dejar este video, así que si te gustó esta información, te invito para que la compartas, para que le des like, para que te suscribas a nuestro canal, para que sigas recibiendo esta importante y valiosa información. En otro video vamos a platicar de la formación del Nuevo Testamento, pero nos quedamos en este siglo, en el siglo I, cuando Dios rompe ese silencio y le habla a Zacarías a través de el ángel y le da esa promesa maravillosa. Así que si te gustó, seguiremos subiendo estos videos. Para los hermanos en Cristo y que han visto el presente video, referente a lo narrado en audios, los escritos, incluyendo las imágenes, saquen cada quien sus propias conclusiones. Ve nuestros videos en YouTube, suscríbete con nosotros, toca la campanita para recibir nuevas notificaciones, dale me gusta y comparte nuestros videos. Que la paz de Yahvé, de Cristo y con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.
Oh.